Hola a todos, soy Álvaro y en este vídeo vamos a hablar sobre cuál es el mejor método que podemos hacer para estudiar en bachillerato para conseguir los mejores resultados posibles en nuestros exámenes. Y es que si eres una persona como yo, eres una persona la cual está en el sistema educativo, está intentando estudiar, está intentando hacer otras cosas de paso y necesita el mayor tiempo posible para poder centrarse en sus exámenes, en sus estudios, para sacar la mejor nota posible, este vídeo es para ti. Porque yo soy ese tipo de personas y he estado investigando sobre este tema y cómo he podido sacar los mejores resultados. Y ahora voy a contártelo después de estar durante la mayoría del curso con una media de 8, la cual es bastante buena, teniendo aún así tiempo para hacer otras cosas como entrenar, ir al gimnasio, mirar sobre mi salud e investigar sobre otras cosas que de verdad quiero investigar. Y es que, no te voy a mentir, el día solo tiene 24 horas y no podemos hacer nada para ello. Y el sistema educativo la verdad es que es una mierda, no tenemos tiempo para nada, estamos totalmente estresados, la mayoría de personas no duermen y tienen una salud mental de la mierda. Y esto es justamente lo que no podemos cambiar, no vamos a poder cambiar esto. Pero lo que sí que podemos hacer es priorizar las cosas que queremos hacer y empezar a coger y concentrarnos mejor en todas las cosas que de verdad queremos hacer. ¿A qué me refiero con esto? Lo que me refiero es que si, por ejemplo, tenemos que priorizar las cosas, si eres una persona a la cual está ahora mismo en el sistema educativo pero quiere centrarse más en otras cosas como un negocio o en su salud o en su educación de otras materias que te importan más, pues debes de sacar el mayor tiempo posible para esas cosas que te importan y usar menos tiempo posible para tus exámenes o simplemente sacar una nota con la cual puedas estar contento y no aspirar a más. Y seguramente ya hayas visto unos cuantos vídeos de estos y puede que hayas intentado mejorar tu productividad, puede que hayas estado viendo unos cuantos vídeos sobre cómo mejorar tu productividad antes. Y es que yo estaba así, estaba como tú, eres la misma persona que yo hace unos 1 o medio año. Y la verdad es que seguramente no hayas encontrado nada y no me extraña porque yo tampoco lo encontré en su momento y tampoco quiero decirte que suena nada raro porque es que el consejo que todo el mundo te está dando online, que has visto en todos estos vídeos, es malísimo, la verdad. Y es que, no te voy a mentir, he tenido que verme y sacar de mi tiempo libre, el cual prácticamente no he tenido que utilizar toda mi puta Semana Santa para esto. Me he tenido que ver unos 5 documentales de Huberman, básicamente Dr. Huberman, de unas 2 horas cada uno, 5 de ellos, más leer libros, más mirar estudios, más ver otras cosas por internet, las cuales ahora tú no tienes que hacer porque puedes ver este vídeo. De todo lo que he sacado de este vídeo no te lo voy a decir todo, sino que te voy a decir la mejor técnica que más me ha ayudado para poder mejorar mis notas en mis exámenes. Y es que aparte de esto yo no me considero que soy una persona muy agraciada, inteligente o cualquiera de estas cosas, cualidades que yo no tengo, porque la verdad es que soy una persona bastante mediocre, sinceramente. Soy una persona a la cual su nivel base está por debajo de la media. Si te soy sincero me considero incluso un poco tonto y lo único que consigo es con esfuerzo, dedicación y mucho trabajo. Así que si estás pensando que este método no te va a funcionar, quiero que sepas que si no te funciona es porque no lo estás haciendo bien o no estás poniendo el esfuerzo suficiente, porque incluso yo, que soy una persona a la cual no tiene nada positivo, ninguna habilidad, ninguna ventaja que tú puedes tener, y aún así consigo los resultados que quiero. Así que si no vas a usar este método o si lo vas a usar y no lo estás poniendo en práctica, quiero que sepas que no es porque no lo estás haciendo mal, sino porque no estás haciendo lo suficiente. Hay 3 claves para estudiar. La primera clave es entender. Tenemos que entender las cosas que estamos estudiando. La segunda clave sería recordar. Tenemos que recordar obviamente las cosas que hemos aprendido anteriormente para poder tenerlas en nuestra cabeza a la hora de llegar al examen. Y la tercera clave es enfocarse en las cosas que estamos aprendiendo y las cosas que queremos recordar. Te puedo decir que enfocarse ya viene directamente en entender y recordar, porque para entender algo seguramente necesitas enfocarte en lo que te están diciendo y para recordar algo seguramente necesitas enfocarte en lo que necesitas recordar. Pero es algo muy importante por lo cual quiero darle algo aparte de tiempo para explicarlo. Y es que uno de los mayores fallos que yo hacía, que seguramente tú haces y que todo el mundo en bachillerato hace, es que dependemos mucho de la memoria, dependemos mucho de recordar las cosas en vez de poder saber nosotros por qué se hacen así y poder entender el funcionamiento de estas. Intentamos recordar las cosas, intentamos coger todo el conocimiento que podamos del libro, meterlo en nuestra cabeza, llegar al examen y potarlo encima, como dicen todos los profesores. Siempre que queremos comenzar en una materia, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos nuestro tiempo, el tiempo que necesitemos para entender las cosas una a una y asegurarlo que lo hemos entendido de la manera que queremos entenderla. Si quieres un paso accionable, cada vez que acabes de ver que estás aprendiendo algo, cada vez que acabes de intentar entender algo, pregúntate a ti mismo cuando acabes el proceso y ya creas que lo has entendido: ¿sería ahora mismo capaz de explicárselo a un compañero de clase? ¿Sería ahora mismo capaz de explicárselo a un niño de 5 años que no ha oído nada de esto durante su vida? ¿Sería capaz de explicarle la teoría de Kant? ¿Sería capaz de explicarle el movimiento vibratorio de física a un niño de 5 años? Bueno, pues aunque seguramente en la vida real no serías capaz porque el niño no te atendería, esta es una muy buena pregunta para hacerte, porque esto te permite a ti mismo hacerte un mapa conceptual en tu cabeza y hacerte como un territorio en el cual puedes ir explorando tú mismo, saber por qué funciona cada cosa, por qué va esto, por qué pasa esto ahora y por qué pasa lo otro. Y ahora que de verdad te has tomado el tiempo para poder darte a ti mismo el lujo de haber entendido las cosas que quieres aprender y las has entendido de verdad y crees que tienes un buen conocimiento de ellas, ahora es el momento del segundo paso, sería recordar.
Porque todos hemos tenido esa experiencia de estar completamente convencidos de que hemos entendido algo a la perfección y llegar 1, 2 semanas o incluso puede que unos días y ya no te acuerdas de nada. Y esto te lo voy a explicar por qué es. Básicamente existe una curva, la cual puedes buscar en internet si quieres, que se llama la curva del olvido, bueno, the forgetting curve, como tú quieras llamarlo, en inglés o en español es lo mismo, el mismo concepto. Que básicamente lo que te dice es que la memoria tiene una curva en la cual los conceptos se van olvidando. Y esta curva dura pues una semana, unas cuantas semanas. Pero la clave de esto es que cuanto más tiempo pase, más rápido olvidaremos las cosas, porque esta curva, obviamente, si sabes algo de funciones, tiene un movimiento exponencial. Por lo cual, cada vez puede que al segundo día te acuerdes de todo, pero puede que al tercero ya te olvides del doble de cosas de las que te olvidaste en el primer y el segundo día. Y puede que dentro de una semana ya no te acuerdes de nada, porque ya se te ha olvidado todo multiplicado por 7 que se te ha olvidado en el primer día. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es romper esta curva, romper la curva del olvido para poder recordar las cosas de una manera mucho más fácil. Y bueno, estoy dando ya por hecho que eres una persona a la cual ya tiene la disciplina para poder sentarse a trabajar cuando lo necesite y cuando es necesario. Y si no eres capaz de hacer esto, pues deberías mirártelo. Pero si en cambio lo eres, vamos a ir ahora sobre todas las técnicas que utilizo para concentrarme y todas las técnicas que utilizo para mejorar mis exámenes. Entonces, a la hora de entender, lo primero que queremos hacer es asegurarnos de que podemos ser capaces de explicárselo a otra persona a la cual no tiene ni idea de la materia. Y este básicamente es el método de Feynman, el cual, bueno, era un actor, un profesor, el cual era capaz, se especializaba en poder explicarle todas las cosas a personas que no tenían ni idea de la materia, es decir, a la gente normal que no tenía nada de conocimiento en su época. Y de nuevo, porque si haces esto, de la que estás en tu cabeza, eres capaz de explicártelo a ti mismo mucho mejor y eres capaz de hacerte un mapa mental, un esquema de todas las cosas que tienes que decir, porque eres capaz de decirle a una persona de que pasa esto, porque luego pasó esto, o de que esta es la causa de esto causa. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte del vídeo, tenemos que hablar sobre la técnica de la repetición activa, que es básicamente la técnica que yo utilizo y la que me voy a enfocar ahora mismo a explicarte en este vídeo, porque es la más importante y la que mejor resultados me ha dado, que es la repetición activa. La repetición activa es básicamente la forma más culta, la mejor forma de decir que tienes que desafiarte a ti mismo mucho más a menudo, de repetir las cosas. Seguramente si eres un estudiante y no estás consiguiendo las notas o los resultados que quieres es porque no te estás desafiando a ti mismo lo suficiente, porque desafiarnos es básicamente la primordial cosa que tenemos que hacer para mejorar nuestras notas y nuestros resultados académicos, porque es la clave fundamental para recordar y entender, porque obviamente no puedes tocar el piano o aprender a tocar la guitarra simplemente leyendo un libro sobre cómo aprender a tocar el piano o sobre cómo tocar una guitarra, sino que tienes que ponerlo en práctica, tienes que coger el piano, darle a las teclas o coger la guitarra y ponerte a hacer un poco el sonido normal con ella, aunque al principio te salga mal, porque con la repetición y con la constancia la gente es como aprende. Entonces, básicamente, vamos a decir que estás en la misma situación que yo. Estás en bachillerato, vas a hacer la EBAU. Tienes un montón de exámenes, unas materias y un montón de cosas que tienes que estudiar y llevar al día hasta los días en junio o en julio cuando lo quieras hacer. El caso es que, obviamente es mucho contenido, tienes que acordarte de todo. Y la mejor forma de acordarte de todo una vez que lo has entendido y ya te lo has estudiado por primera vez es el método de repetición activa. El método de repetición activa consiste básicamente en repetir las cosas que ya hemos estudiado. ¿Y cómo podemos hacer esto? Con un sistema, el cual te voy a enseñar ahora mismo. Vale, entonces vamos a decir que, por ejemplo, te vas a fijar simplemente en literatura. Y tienes que estudiarte un montón de estándares para la literatura. Pero no puedes estudiártelos todos en un día y seguramente mañana no puedes volver a estudiar literatura porque tienes que hacer otra cosa o te lo tienes que estudiar después y tiene que pasar un tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vas a empezar a estudiar todos esos temas. Y los vas a organizar en un sistema, en un documento de Notion en el cual tengas una tabla, pongas el tema, tienes que poner al lado un estatus que puedes poner, ya sea lo llevo muy mal, lo llevo más o menos, o lo llevo muy bien. Y al otro lado, la fecha, la última vez que lo has revisado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a estudiar los estándares de literatura a uno por orden o como tú quieras. La primera vez, esto es tu elección si quieres hacerlo por orden o por preferencia propia, pero en mi recomendación sería por orden. Vamos a empezar y vamos a decir que tienes 4 estándares para estudiar. Tienes el primer estándar que te lo estudias hoy, el 10 de abril. Mañana, en cambio, te vas a estudiar el siguiente estándar el 11 de abril. El siguiente el 13, el siguiente el 15, por ejemplo. Y lo que te pasa es que el primer día, cada día que estudies, tienes que dar por así decirlo, un resumen de cómo te ha ido la sesión. De si crees que lo llevas bien, más o menos, o mal. Poner el día al lado. Y luego vamos a decir que pasas mañana y pasado otros 2 días sin volver a estudiar literatura y luego dices, joder, tengo que volver a repasar literatura porque se me va a olvidar, pero no sé por dónde empezar porque no me acuerdo qué es lo que llevo mejor, peor o simplemente porque no sé por dónde empezar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mirar los estatus que tienes puestos en ese documento que ya has hecho y coger los que vayas peor. Es decir, puede que el primer día te haya ido de puta madre en los novísimos, pero la poesía desarraigada, que es el tercer día, lo lleves peor. Y puede que el primer día, aunque lo hayas mirado el 10 y la poesía desarraigada el 13,
te dé por mirar la poesía desarraigada porque la llevas peor, y eso es exactamente lo que debes de hacer. Este método consiste en que tenemos los resultados apilados para saber qué es lo que llevamos mejor o peor a la hora de volver a repasar el tema, por lo cual no tienes que perder tu tiempo mirando todo el tema desde el principio, sino que puedes ir directamente a lo que quieres mejorar en ello. Tenemos la poesía desarraigada en rojo porque lo llevamos fatal, y en cambio los novísimos lo llevamos bien, pero tocaría en orden de tiempo estudiar los novísimos, da igual, vas a la poesía desarraigada que es lo que llevas mal, y puede que ahora que lo has vuelto a estudiar ya no lo lleves mal, lo lleves más o menos y estén todas tus cosas más o menos y una bien, que son los novísimos. Entonces, ahora obviamente tienes que estudiar el resto de estándares de la EBAU, que te quedarían otros 3 para acabar de repasar lengua esa semana. Entonces, ahora ya es tu elección mirar si este día quieres repasar más o si quieres dejarlo hasta el resto del día. La cosa es que tienes que asegurarte de todas las semanas estudiar los estándares por orden de prioridad en el que has dado de cómo lo llevas. Y así, obviamente, vamos a acabar con la curva del olvido que te he hablado antes y vamos a estudiar los estándares que mejor creemos que podemos mejorar en ellos. Tenemos este sistema en el cual tenemos un montón de cosas que tenemos que estudiar puestas por orden la última vez que lo hemos estudiado, con un montón de categorías las cuales le hemos asignado si están bien, mal o más o menos estudiadas. Cogeremos la que más prioridad tengan, las cuales serían las que están en mal estudiadas, y las cogeremos independientemente del orden cronológico en el que las hayamos estudiado. Es decir, no tienen por qué ser la primera, sino que vale más nuestro resultado. Ahora, una vez que tengamos ya todas las cosas en más o menos o en bien, deberíamos empezar a estudiarlas por cómo creamos que deben de ser estudiadas, por orden o por como a ti te apetezca. Pero el caso es priorizar las cosas que van mal antes que las que van bien, sin tener en cuenta nada del tiempo en el que las hayamos estudiado o ninguna de estas cosas, sino solo por cómo creamos que las llevamos. Y esto es algo que es muy importante y que ayuda mucho, porque así te obligas a ti a repasar a ti mismo las cosas en todos los conceptos mínimo una vez a la semana para que no se te olviden, y aparte de esto puedes ir mejorando en las que crees que llevas peor y así las vas a llevar mucho mejor a la hora del examen, porque puede que se te dé bien una cosa pero mal otra, por lo cual deberías empezar por la que se te da mal. Y es que no te voy a mentir, esto es una putada, no da mucho tiempo, tienes un montón de materias y ya lo sé, pero es que el sistema educativo es una mierda, no dormimos nada, estamos todos súper estresados, nos queremos morir, y aparte de todo esto, física es una mierda, ¿vale? Eso ya es cosa mía, es que hoy me han dado la nota. El caso es que tienes que darte cuenta de esto, de que no te va a dar tiempo a hacer todo, y si quieres hacer algo, ya sea priorizar las cosas que peor llevas para poder ir lo mejor posible al lavado, este es el mejor método que puedes usar. Y este es el mejor método que más me ha ayudado a mí en mis exámenes ahora mismo. No tanto sino hacerlo por estándares, como te estoy diciendo aquí, de hacerlo por temas para el lavado, sino más bien por conceptos de un tema. Es decir, si quiero aprender a hacer, yo que sé, un examen de electromagnetismo, pues lo que queremos hacer es dividirlo, por ejemplo, en problemas donde se anula el campo, problemas en los cuales tienes que hacer típicos de fuerza igual a masa por aceleración, y problemas principio de superposición. Es decir, dividir los exámenes en conceptos los cuales debes ir mejorando poco a poco cada semana para así tenerlos divididos y poder recordarlos todas las semanas. Y como siempre digo, arróstrate si es necesario, pero siempre acaba lo que empezaste.